Voy a dejar de compartir un momento para compartir la pantalla completa. E iniciamos. Bueno, hace algunos años las empresas del sector productivo del país, es decir, las empresas de textiles, de manufacturas, de comercio, prácticamente se peleaban por contar con aprendices del SENA. Estoy hablando hace más o menos 15, 20 años o incluso tiempos anteriores. Los técnicos y tecnólogos egresados del SENA eran los mejor remunerados e incluso mejor que los profesionales de algunas de las mejores universidades del país, tanto de universidades costosas como los Andes, la Javeriana, etcétera. Ese interés de esas empresas por contar con aprendices del SENA no solo era por lo bien preparados que salían en aspectos técnicos y tecnológicos, sino también por el dominio que poseían para ejecutar las tareas propias de su oficio. Además, que ese interés también obedecía por sus principios, por sus valores. Hoy en día, pues la situación ha cambiado un poco. Obviamente siguen teniendo demanda en el mercado laboral, pues no se vayan a preocupar. Pero pues hemos notado que ha venido disminuyendo un poco. Les cuento que yo estuve hace un tiempo trabajando unas semanas en el área de contrato y aprendizaje del SENA y escuchaba que las empresas ya no estaban tan entusiasmados por contar con aprendices del SENA, ya que algunos de ellos decían que los últimos que habían tenido pues eran prepotentes, tenían actitudes a veces un poco altaneras, de falta de respeto. Les hablaban y en vez de prestar atención y poner cuidado y mirarlos a los ojos, se pasaban pendientes del celular, no escuchaban, en fin. Entonces, ¿qué les recomendaban esos dueños de empresas al encargado de contrato y aprendizaje? Le decían, envíeme por favor buenos muchachos, yo no necesito que sean expertos en encuadernación o en informática o en tecnología. Bueno, en ese momento los técnicos o tecnologías que habían en el momento. Ellos decían, acá va a aprender, acá le enseñamos y complementamos todos esos valiosos conocimientos que ustedes les enseñan en el SENA. Pero por favor envíeme a alguien con valores, a alguien que sepa comunicarse, que respete y principalmente que tenga la voluntad y la disposición de aprender. Eso está ocurriendo no solo en el SENA, sino que vemos que es una situación generalizada en el mercado laboral. Ustedes podrán decir, pues a mí no me importa, yo voy a ser mi propio jefe, yo estoy estudiando, pero pues la idea es montar mi propia empresa o ya la tengo, no tengo por qué depender de nadie. Pero pues a menos que ustedes se vayan a vivir a un lugar inexplorado o pinten un bosque y piérdase, como decía el de la pelota de letras, bueno, a menos que sean unos nómadas, obviamente pues somos seres sociales y obviamente necesitamos relacionarnos y comunicarnos de forma adecuada con los demás. Por eso cada vez cobra más fuerza aquellas habilidades blandas que todos debemos fortalecer. Cuando hablamos de habilidades blandas, me refiero específicamente a las capacidades y esos atributos sociales que nos permitan relacionarnos con los demás y pues desenvolvernos en la vida. Entre ellos, esas habilidades sociales, pues podemos nombrar la tolerancia, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, la gestión correcta del tiempo, los cuales obviamente nos van a permitir relacionarnos mejor con otras personas.
No se trata específicamente de ser popular, ni mucho menos, sino que de adquirir una serie de habilidades. Obviamente somos seres humanos y pues actuamos de diferentes formas de acuerdo a las circunstancias. Esto no nos hace ni buenas ni malas personas, ni mejores ni peores, pero es bueno que aprendan habilidades blandas, como en este caso las habilidades de comunicación, que son muy importantes para su desarrollo tanto profesional como en la vida social, familiar y afectiva. Estas obviamente no solo les van a permitir abrir puertas en el campo laboral, que es tan importante como vimos anteriormente, sino que obviamente les puede ayudar a mejorar su autoestima y sus relaciones interpersonales, tanto con familiares como con amigos, como con compañeros de trabajo y todos los con los que interactuamos en el día a día. Ese es precisamente uno de los temas que vamos a abordar en la sesión de esta noche, que tiene como título La comunicación como expresión humana. Perdón por la fecha, no tuve en cuenta de cambiarlas. Quería hacer este preámbulo para contextualizar un poco y entrar en materia de lo que vamos a ver esta noche. Es el momento de presentarme. Quien les habla, el instructor Víctor Darío Sinisterra. Soy el nuevo instructor de la competencia de comunicación. Estoy reemplazando a la profesora Margarita, quien estaba en estas fichas. Sin embargo, pues le salió una oportunidad laboral en otra empresa, mejor remunerada, por lo que lamentablemente ya no nos acompaña en la institución. Ahora pues yo los estoy acompañando. No soy nuevo en la institución, llevo en el SENA aproximadamente 8 años. De profesión soy comunicador y periodista de la Universidad de La Sabana. Soy especialista en procesos pedagógicos de la formación profesional integral, egresado del SENA, es decir, somos colegas en cuanto a la especialización. Y para mí, pues es un verdadero privilegio y un placer acompañarlos en este proceso formativo. Cualquier duda que tengan frente a la competencia que yo oriento, con mucho gusto estoy dispuesto a colaborarles, me pueden escribir, ahorita más adelante pues les suministraré mis datos, mi correo electrónico, igual también me pueden escribir en el chat de atención diaria o incluso no me molesta que me escriban, obviamente si es en horario hábil a través del WhatsApp, si tienen alguna pregunta puntual o si necesitan alguna asesoría con alguna evidencia, digamos ustedes tienen, hay un chat de atención diaria con una hora específica, pero no pueden a esa hora, entonces me dicen, profe, nos podemos reunir en tal horario, entonces pues miramos las agendas y miramos a ver si los podemos acompañar. Entonces, como les dije, es un placer acompañarlos esta noche para ver un tema fundamental para su proceso como tecnólogos en AXO, que es el tema de la comunicación como expresión humana. La idea es que los conocimientos adquiridos, no solo esta noche, sino también después de que ustedes analicen y vean el material de formación muy completo que está en la plataforma y que está relacionado con la temática, la idea es que les sirvan no solo para presentar la evidencia que tienen que desarrollar, sino que les sirva para su crecimiento, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Recuerden que lo que ustedes aprendan, nadie les podrá arrebatar, les podrán robar la billetera, el celular, como les sucedió hace pocos días a un aprendiz que nos comentó el caso, pero nadie les puede quitar los conocimientos que ustedes adquieran. Los tienen en la cabeza y nadie se los podrá arrebatar. Así que, pues, felicitaciones por estar acá, por asistir muy juiciosamente a esta sesión en línea, por haber tomado la decisión de estudiar en el SENA, de prepararse. Y pues sin más preámbulos, les voy a presentar la agenda que tenemos preparada para esta noche. En primer lugar, la presentación. Posteriormente vamos a ver la contextualización, es decir,
en qué fase y en qué actividad y en qué evidencia nos encontramos en este momento en el periodo de formación. Posteriormente vamos a desarrollar el tema, les explicaré a grandes rasgos la temática, que igual la idea es que ustedes, vamos a ver a grandes rasgos, porque pues esta sesión no son tan largas, sino que pues la idea es para no aburrirlos, hacerla de 1 hora y media, 2 horas máximo. Entonces la idea es que ustedes complementen esta información, pero les vamos a dar más o menos algunos lineamientos para que ustedes tengan en cuenta qué es lo que ustedes van a encontrar en ese material de estudio. Como quinto punto, vamos a dar un espacio para resolver las dudas e inquietudes que tengan, tanto frente al desarrollo de la evidencia o si tienen alguna duda frente al proceso formativo. Con mucho gusto también los podría orientar siempre y cuando esté en mi alcance. Pues no está, si ustedes tienen una pregunta técnica, pues es difícil. Y finalizaremos con el cierre. Bueno, vamos a ver la contextualización. Ustedes en qué fase y en qué estado se encuentran en este momento. Estamos en la fase de planeación, en la actividad de proyecto 4, la comunicación como expresión humana. Estamos en la actividad de aprendizaje, aplicar los componentes de la comunicación y argumentar sus procesos de acuerdo con las diferentes situaciones comunicativas. Los resultados de aprendizaje, es decir, a dónde apunta la evidencia, cuál es ese objetivo, ese norte que pretende que ustedes alcancen con el desarrollo de la evidencia, es analizar los componentes de la comunicación según sus características, intencionalidad y contexto, y argumentar en forma oral y escrita, atendiendo las exigencias y particularidades de las diversas situaciones comunicativas mediante los distintos sistemas de representación. Entonces, la idea es que ustedes, como futuros tecnólogos en análisis y desarrollo de software, desarrollen una serie de habilidades comunicativas que van más allá de lo verbal y no lo verbal, sino que recordemos que son 5 habilidades de comunicación. 2 de ellas son hablar y escribir, las otras 2 son leer y escuchar, y la quinta, que es crucial, que es la reflexión y el pensamiento. Por eso es muy importante que ustedes tengan habilidades en comunicación, no solo, como les dije, para su crecimiento profesional, sino también a nivel personal, ya que ustedes podrán ser excelentes en los aspectos técnicos del programa, en los lenguajes de programación, en el software, bueno, todo lo que ven en los aspectos técnicos del programa, pero si no saben expresarse, si no tienen esos criterios para expresar sus ideas a través de la escritura, la oralidad y la comunicación no verbal que vamos a ver en esta sesión, pues puede que tengan algunos problemas en su ámbito profesional. Vamos a iniciar o continuar con una reflexión. El que sabe pensar pero no sabe expresar lo que piensa está en el mismo nivel que el que no sabe pensar. Entonces es muy importante que ustedes sepan eso, que el saber comunicarse, no solo hablamos de expresarnos con elocuencia o escribir sin errores ortográficos, también nos referimos a expresarnos en el momento oportuno, en la forma correcta. De allí la importancia de este tema de la comunicación. Bueno, vamos a ver una frase que miré de un autor muy conocido, bueno, en el campo de la comunicación, que se llama María del Socorro Fonseca. Existen infinidad de definiciones sobre la comunicación. Yo pues, aquí a continuación les planteo una de ellas desde una autora mexicana, quien nos habla de que la comunicación es una cualidad racional y emocional específica de las personas que surge de la necesidad de ponerse en contacto con el resto de las personas con las que se convive en sociedad, intercambiando ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias previas comunes.
Tal como plantea esta autora, en forma innata, nosotros desde que tenemos esa comunicación, esa necesidad, ese deseo de comunicarnos con los demás, de transmitir nuestros sentimientos y nuestras emociones, como lo vemos en la pequeña niña del video. Recuerden que el contexto familiar es ese primer nivel de socialización, y para que exista la comunicación, no basta con que nosotros expresemos una emoción, sino que necesariamente debe de haber alguien a quien transmitírsela. Por ejemplo, en la imagen, aunque pues no estamos viendo, obviamente es una niña de 2, 3 años, hay alguien que la está acompañando. Si estuviera sola, no habría comunicación, ya que necesariamente debe existir tanto un emisor, quien transmite la información, y un emisor, un receptor, perdón, quien es el que la recibe. Pero al igual que la niña, que aún tal vez no puede hablar por su edad o expresarse de forma adecuada por su edad, ustedes saben que no solo nos comunicamos a través de palabras, lo hacemos de distintas formas que se pueden resumir en dos grandes grupos que veremos a continuación, a través de la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Cuando nos referimos a la comunicación verbal, es el conjunto de todas las formas de expresión que el ser humano hace por medio de las palabras o signos, bien sea de forma oral o escrita. Entonces, es decir, es aquella que interviene el lenguaje. Recuerden que esta comunicación verbal se puede dar de dos maneras, tanto de forma oral como de forma escrita. Por lo general, cuando hablamos de comunicación verbal, muchas personas lo asocian con la comunicación oral, pero no. Cuando hablamos de comunicación verbal, también hace parte de la comunicación escrita. Entonces recuerden que tanto la comunicación oral como la escrita se consideran comunicación verbal. Mientras la comunicación no verbal es lo contrario de la verbal, es la que no tiene en cuenta el lenguaje, o sea, en la que no toma parte la palabra, y por lo tanto en la que se produce mediante gestos, mediante movimientos y otro tipo de signos. Es importante pues aclararles estos dos tipos de comunicación que no forman parte de mundos aparte. Por ejemplo, muchos creen que cuando nos comunicamos solo lo hacemos en forma verbal. Eso pues no es cierto, eso es totalmente falso, de toda falsedad, como dice alguien por ahí. Ustedes saben que mientras estamos hablando, recurrimos también a gestos para enfatizar, acompañar o contradecir lo que estamos diciendo a través de las palabras. También con gestos faciales solemos dar información que no está explícita mediante las palabras. Aquí, por ejemplo, vemos una imagen que es tremenda y muy significativa. Está basada en algunos estudios que nos dicen que la comunicación no verbal es tan importante que ocupa un gran porcentaje del proceso de interacción. Entonces, ustedes ven acá en la imagen que, de acuerdo a ese estudio, las palabras ocupan solo el 7% de la comunicación. Lo vocal o paralingüístico, es decir, elementos como el volumen, el ritmo, el tono de voz, representan el 38%, mientras que los movimientos corporales representan el 55%. Entonces, como ven, las palabras no son todo, como piensan algunas personas, que solo nos comunicamos con las palabras, sino que es un porcentaje minúsculo. También, obviamente, son importantes otros elementos relacionados con el timbre, el tono de voz, los movimientos corporales, ya que nosotros podemos estar diciendo una cosa con nuestra voz, con nuestras palabras, pero a la hora de hablar y comunicarnos, nuestro rostro, nuestras expresiones, la forma en que me paro, la forma en que la posición de mi cuerpo pueden expresar otra cosa.
Entonces, muchachos y muchachas, a continuación voy a hacer un test para ver cómo se encuentran en este asunto de la conducta no verbal, de la comunicación no verbal. La idea es que ustedes también pues participen, que no sea solo yo hablando. Entonces, a continuación, a través del chat, les voy a compartir un link de una aplicación que se llama Quizzes. Y la idea es hacer este test para mirar cómo ustedes se expresan corporalmente durante sus interacciones cotidianas. Entonces, voy a compartirles, como les dije, a través del chat ese link. Por favor, ingresen al chat de la reunión, le dan clic al link que les acabo de compartir para que desarrollemos la actividad. No sé si ya le dieron clic, no veo aún participantes. Listo, ya Shaken entró, Camilo ya entró, Alberto ya entró, Alexander Perdomo ya entró, Verónica ya entró. Hay 7 participantes, en la sesión habemos aproximadamente 15. Vamos a darles un minuto, bueno, los que no puedan por distintas circunstancias o porque están en el bus o porque están en el trabajo y pues no importa. Lo importante es que escuchen claramente lo que estamos indicando. Bueno, recuerden que es un test. Un test es como una encuesta, no hay preguntas correctas ni incorrectas, no es una evaluación, sino que la idea es que sean sinceros para mirar en ese test en qué aspecto podríamos mejorar y en cómo se encuentran en este momento. La idea es que ustedes vayan anotando las respuestas en una hoja o lo que tengan a la mano, en el celular, si no tienen una hoja disponible, las respuestas que ustedes vayan dando. Hay 3 opciones de respuesta, A, B o C. Entonces, por ejemplo, en la 1 contesté A, es anotar 1, A. En la 2 contesté C. En la 3 contesté B. Y así sucesivamente. Y al final, pues vamos a mirar, obtendremos la participación de 2 o 3 aprendices y vamos a mirar cómo se encuentra. Entonces vamos a iniciar con las preguntas de este test. Hay 10 participantes en este momento. Bueno, en las instrucciones, reflexionen sobre su comportamiento diario en diferentes situaciones, es decir, en casa, con amigos, en público, etcétera. Lean cada pregunta y marquen la respuesta que mejor describan su comportamiento habitual. Anoten en una hoja los resultados de cada interrogante. Vamos con el primer interrogante. Mantiene contacto visual con la persona con la que está hablando. A, sí, de forma constante. B, sí, pero solo por momentos. No. C, no, evito el contacto visual. Ya contestó Daniela, contestó Daisy, contestó Ronald, contestó Joana. Quedan 3 segundos. 2, 1, 0. Bueno, 6 personas que dicen que sí de forma constante, 3 personas sí, pero solo por momentos. Y nadie contestó que evita el contacto visual. ¿Cómo sueles reaccionar cuando te sientes ansioso o nervioso? A, me agacho, cruzo los brazos o me tenso. B, cambio mi postura o me muevo un poco, pero trato de mantenerme controlado. C, no suelo mostrar mis emociones de forma evidente, trato de mantenerme relajado. Bueno, quedan 8 segundos, 7, 6, 5. Recuerden anotar las respuestas de cada interrogante. Esa era la pregunta número 2.
Son 8 preguntas. Entonces, 7 dice que cambio mi postura. Y una persona dice que no suele mostrar mis emociones de forma evidente, trata de mantenerse relajado. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Cuando te encuentras en una conversación, ¿cómo muestras tu interés o acuerdo? A. Asiento con la cabeza, mantengo contacto visual y sonrío. B. A veces asiento o hago pequeños gestos, pero no siempre mantengo contacto visual. C. No escucho, no hago mucho. Generalmente escucho sin mostrar reacción. Entonces, ¿cómo usted reacciona frente a esta situación de una conversación? A, B o C. Bueno, 6 personas asienten con la cabeza y que mantienen contacto visual. B, a veces asiento o hago pequeños gestos, pero no siempre mantengo contacto visual. Y C, no hago mucho, generalmente escucho sin mostrar mucha reacción. Bueno, siguiente pregunta. Cuando estás molesto o frustrado, ¿qué tipo de lenguaje corporal utilizas? A, me cruzo de brazos, me alejo o evito mirar a los demás. B, mi cuerpo se tensa pero trato de disimularlo. C, mantengo mi postura y trato de no mostrar emociones con mi cuerpo. ¿Cuál de esas ustedes utilizan cuando están bravos por alguna situación que se les presenta, tanto en el trabajo como a nivel familiar? ¿Cómo reaccionan? Recuerden que este no es un concurso, no estamos mirando la respuesta correcta, sino que la idea es que ustedes interioricen y sean honestos y digan cómo reaccionen, porque pues la idea es mirar cómo se encuentran en este momento para mirar en qué aspecto se puede mejorar. ¿Cómo reaccionas cuando te sientes feliz o satisfecho en una situación social? A, sonrío, gesticulo y me acerco a las demás personas. B, mantengo una sonrisa, pero no suelo ser muy expresivo con los gestos. C, no suelo mostrar mucho, me quedo tranquila y relajada. Quedan 8 segundos. Ya contestó Alberto, Camilo, Daisy, Marcela. Listo, continuamos. Quedan pocas preguntas. Cuando te enfrentas a un conflicto, ¿cómo es tu lenguaje corporal? A, mi postura se cierra, evito el contacto visual o me alejo. B, trato de mantenerme calmado, pero mi postura o expresión puede reflejar incomodidad. C, me mantengo neutral, no cambio mucho mi postura o expresión facial. Quedan 10 segundos. Ya contestó Alberto, Camilo, Marcela, Daisy, Luis. Por favor, anoten en una hoja las respuestas, porque de eso depende el resultado de la encuesta. Si no las anotan, A, B o C, no podemos mirar el resultado de en una conversación grupal, cómo se comporta tu cuerpo. Entonces, me inclino hacia adelante, gesticulo y hago preguntas para mostrarme interés. B, escucho en silencio pero trato de mostrarme atento con mi postura. C, me mantengo a la espera sin interactuar demasiado o usar gestos. A, B o C, por favor anoten en una hoja la respuesta. Si escogieron A, B o C, la única forma de mirar cómo nos encontramos en los aspectos de comunicación no verbal. Faltan 2 preguntas nomás. ¿Con qué frecuencia usas tu lenguaje corporal? Estas expresiones faciales para expresar emociones o reacciones. A, muy frecuentemente. B, a veces. C, rara vez. Creo que está la última pregunta. Alberto, Camilo, Daisy, Luis, ya, listo. Bueno, vamos a evaluar los resultados. Ya finalizó el test que tenía programado.
Entonces vamos a ver cómo se encuentran en este momento. Entonces la idea es que ustedes, queridos aprendices, me informen. ¿Quién quiere, por favor, que levante la mano y me diga, cuenten las respuestas? Entonces, es decir, obtuve 6A, 5B, 3B, 3C, perdón. Entonces, ¿cuál fue su respuesta mayoritaria? Principalmente la pregunta es, ¿cuál es la respuesta mayoritaria que obtuvieron? Entonces, vamos a iniciar con Alberto. Alberto, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, Alberto. Pues, o sea, en la primera pregunta, profe, creo que no me dio tiempo a anotarla, pero sí anoté la segunda. Y yo escogí que dice, ¿cómo sueles reaccionar cuando te sientes ansioso o nervioso? A, y yo contesté la B, cambia mi postura o me muevo un poco, pero trato de mantenerme controlado. Perfecto, Alberto, pero ¿alcanzaste a contar cuántas A tuviste, cuántas B tuviste, cuántas C tuviste? Yo sé que es muy Mm, rápido, es la primera vez que hago este ejercicio, pero la idea es que cuentes cuántas respuestas tuviste en cada ítem. Si tienes más A, bien. más B o más C. Sí. Creo que tengo 13, Ujú. 13, que está A, 3C, 2A y una B. Y el primero no me acuerdo qué fue lo que puse porque no me dio tiempo de escribirlo, o sea, fue como que muy rápido. Bueno, perfecto. Entonces tus respuestas, Alberto, muchas gracias por participar en el ejercicio. Entonces vemos que tú tiendes a mantener un lenguaje corporal controlado o neutral. Esto puede indicar una tendencia a reprimir emociones o evitar la expresión corporal. Se te recomienda trabajar en la apertura. Entonces, como recomendaciones de mejora, se recomienda practicar la apertura corporal, evitar cruzar los brazos, mantener una postura erguida y abierta, también mejorar tu contacto visual, ser más expresivo con las emociones, es decir, con los gestos, con las sonrisas. Eso es básicamente el resultado que te dio tu ejercicio. Muchas gracias, Alberto. Vamos con Chaken Contreras. Muchas Chaken, gracias, profe. ¿cuál es la respuesta? No, gracias a ti, Alberto. ¿Cuál fue la respuesta mayoritaria? Buenas noches, instructor y compañeros. Tuve cuatro A's, dos B y una C. Y listo, tu respuesta mayoritaria fue A, entonces tú utilizas un lenguaje corporal muy expresivo y abierto, lo que te permite participar activamente en interacciones sociales y mostrar claramente tus emociones. Tu lenguaje corporal está alineado con tus emociones y actitudes, es decir, que pues estás muy bien en ese aspecto. Como oportunidades de mejora o recomendaciones que se pueden hacer, en este momento pues tienes ya un buen control y uso del lenguaje corporal, pero obviamente puedes seguir perfeccionando el uso de estos recursos en situaciones más delicadas o en la que debas mantener una postura más controlada. Esa es la retroalimentación del ejercicio que te acabo de hacer. Verónica dice que obtuvo 4A, entonces es la misma retroalimentación. Después les comparto los resultados, si tuvieron más A, más B, porque pues la idea es continuar con la presentación, es para que tengan más o menos la idea de cómo se encuentran, en qué aspectos pueden trabajar más. Si obtuvieron más A, entonces están bien, utilizan un lenguaje corporal muy expresivo y abierto, participan en interacciones sociales, como les dije. Los que obtuvieron
mayoritariamente respuestas B, tienen un lenguaje corporal moderadamente expresivo, no siempre muestran sus emociones con claridad, su lenguaje corporal refleja participación y está generalmente alineado con sus emociones. La idea es mejorar la expresividad para comunicar mejor sus pensamientos y sentimientos. Como recomendación para los que contestaron más preguntas B, se sugiere mejorar la consistencia en las reacciones no verbales, trabajar para ser más consciente de los gestos y posturas durante las conversaciones y hacer un esfuerzo consciente por mostrar más interés y emoción. Y para los que contestaron mal la C, entonces, pues ya lo vimos anteriormente, son los que tienden a mantener un lenguaje corporal más controlado, neutral, tienden a reprimir emociones y como recomendación, entonces es practicar la apertura corporal, mejorar el contacto visual, ser más expresivo con las emociones, es decir, con las sonrisas, los gestos, etc. Muchas gracias a todos por participar. Participaron la mayoría de aprendices que están en este momento en la sesión. Pues la idea es pues hacerla un poco más dinámica, no solo que yo hablo durante varios minutos, sino que ustedes también participen. Entonces vamos a continuar con la presentación. Voy a presentar la pantalla completa. Bueno, a continuación vamos a ver un video precisamente que habla de lo anterior, del lenguaje corporal. ¿Qué dice el lenguaje corporal sobre ustedes? A veces hacemos movimientos o actitudes que lo hacemos inconscientemente y no sabemos lo que significa. Entonces, en este video vamos a ver algunas de estos significados que tienen ese lenguaje corporal que a veces utilizamos. Por favor, voy a iniciar, pero en caso de que no lo escuchen, me avisan y pauso y miramos a ver qué pasó con el sonido. Nuevo Neutrogena Sun Fresh Hydro Boost. Hidratación desde el primer uso. Textura ultra fluida imbatible. Lo justo es elegir. Poder elegir quién te... Ampliamos cobertura de Tigo Hogar en Bogotá. Pásate ya. Perdón por la publicidad. Prueba Gatorade Zero, sin calorías y con 2 deliciosos sabores. Gatorade. ¿Sabías que estás continuamente utilizando tu lenguaje corporal, a menudo inconscientemente, cuando te comunicas? Tu lenguaje corporal puede transmitir diferentes tipos de sentimientos y significados. Y aunque la cultura o la tradición pueden afectar en gran medida los significados del lenguaje corporal, aquí te señalamos 19 significados generales de tu lenguaje corporal. Número 1. Brazos cruzados. ¿Cruzas los brazos cuando hablas? Normalmente esto significa que eres evasivo y estás a la defensiva. Suele implicar que intentas protegerte y también una falta de apertura en la conversación que mantienes. Número 2. Encorvarse. ¿Te sientes a veces abrumado o intimidado cuando te encuentras en situaciones como una reunión de grupo o una entrevista? Si en este tipo de ocasiones notas que inconscientemente te encoges o encorvas los hombros en lugar de sentarte erguido, podría significar que tienes miedo o incluso que estás desmotivado. Número 3. Cuerpo ladeado. Cuando hablas con alguien, ¿te has dado cuenta de que tu cuerpo está orientado en otra dirección en lugar de la suya? Pues conviene que sepas que cuando el cuerpo tiende a ladearse u orientarse en dirección contraria a la de la otra persona, esto suele significar que esa persona no está interesada en lo que se está hablando. 4. Movimientos repetitivos. Mueves inquietamente la pierna, te frotas las manos o te arreglas el pelo una y otra vez. Estos movimientos suelen significar que te sientes nervioso o estás impaciente. Número 5. Contacto visual directo. ¿Miras directamente a los ojos de la otra persona cuando hablas con ella? Mantener así el contacto visual significa que estás concentrado y que prestas toda tu atención a la persona con la que hablas. Demuestra que estás interesado y realmente atento a la conversación. 6. Sonreír. Cuando sonríes, los músculos de la cara se contraen. Aunque por lo general las sonrisas suelen mostrar felicidad y alegría, una sonrisa tensa o poco expresiva puede estar transmitiendo también pena o vergüenza. 7. El apretón de manos.
¿Sabías que la fuerza de un apretón de manos también tiene un significado? Un apretón de manos firme es un signo universal de fuerza y confianza, mientras que un apretón de manos débil puede indicar falta de confianza o incluso falta de respeto. 8. La imitación. ¿Has notado que tiendes a copiar o imitar los gestos de tu interlocutor? En realidad se trata de un intento inconsciente de reforzar tu vínculo con esa persona, ya que la imitación aumenta tu empatía. Esto puede ocurrir de manera habitual, como cuando ves que tus amigos adoptan poses y gesticulaciones similares. 9. Inclinarse hacia adelante. ¿Te inclinas lentamente hacia adelante mientras hablas con alguien? Este movimiento inconsciente revela tu interés profundo por lo que la otra persona está hablando. 10. Levantar solo las cejas. Cuando se levantan las cejas con una expresión solemne en el rostro, se está transmitiendo insatisfacción o incluso enfado. 11. Levantar las cejas con gestos combinados. En cambio, si levantas las cejas con una mezcla de asentimiento o sonrisa, lo que muestras es que eres amable y estás atento a la conversación. Número 12. La proximidad. ¿Te has fijado alguna vez en la proximidad que tienes con tus amigos frente a la que mantienes con tu jefe? El nivel de proximidad entre tú y la otra persona puede decir mucho sobre tu relación con ella. Cuanto más cerca estás y menor es la distancia, más estrecha es esa relación. 13. Cara sonrojada. Una cara sonrojada puede significar varias cosas dependiendo del contexto. Aunque normalmente significa timidez y vergüenza, una cara enrojecida también puede mostrar hostilidad y enfado. 14. Rigidez. ¿Has notado alguna vez que alguien está muy rígido y con los hombros tensos? La tensión en las extremidades y otras partes del cuerpo puede significar que están mintiendo o ocultando algo que no quieren que los demás descubran. 15. El parpadeo. Según diversas investigaciones, el parpadeo lento está relacionado con la mentira. Porque como se utiliza más energía y esfuerzo mental cuando se está diciendo una mentira, quedan menos recursos para activar convenientemente los músculos del parpadeo. Número 16. El movimiento de los labios. ¿Te lames los labios cuando ves a tu crush, esa persona de la que te has enamorado? Chasquear o lamerse los labios muestra un deseo y un mensaje de que estás interesado en esa persona. Es un gesto también común en los primates cuando se sienten atraídos sexualmente por sus parejas. Número 17. Pequeñas caricias o contactos físicos. ¿Te dan tus amigos una palmadita en la espalda cuando te sientes triste? Estas pequeñas caricias indican empatía, cuidado y calidez. Permite que la gente sepa que les comprendes y simpatizas con ellos. 18. El movimiento de cabeza. ¿Asientes con la cabeza cuando te gusta o estás de acuerdo con algo y mueves la cabeza cuando no? Pero ojo, aunque este significado es bastante común en la mayoría de las culturas, existen algunas variantes. En lugares como Bulgaria y Grecia, por ejemplo, se hace justo al revés. Y 19. Contacto visual indirecto. ¿Alguien mira hacia otro lado cuando le estás hablando? Evitar el contacto visual indirecto puede significar que no están prestando atención, que están distraídos o que están tratando de terminar esa conversación. ¿Has notado alguno de estos gestos del lenguaje corporal en ti o en otras personas? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, por favor, dale a me... Bueno, espero que pues hayan aprendido a identificar esa importancia del lenguaje corporal en sus relaciones habituales y pues la idea es trabajar para mejorar esas habilidades en ese aspecto. Es momento de hablarles ahora de la comunicación verbal. Entonces, este tipo de comunicación es la que aparece, por ejemplo, cuando dos o más personas están hablando entre sí o cuando alguien lee un texto escrito por otro. Entonces, recuerde que está implícito tanto lo oral como lo escrito en esa parte verbal. Si hablamos específicamente de comunicación oral, es cuando articulamos sonidos para producir palabras y oraciones. Eso obviamente pues ya lo sabe. Pero obviamente no solo es hablar por hablar, sino que esta producción de sonidos va acompañada de diversas inflexiones, tonos y ritmos, o pues por lo menos esa es la idea. Por eso es muy importante que ustedes como tecnólogos en análisis y desarrollo de software adquieran precisamente esas habilidades comunicativas que les permita interactuar, por ejemplo, con los clientes, con los compañeros de trabajo,
como vimos al principio de la charla, es muy importante que ustedes adquieran esas habilidades sociales para su desempeño laboral y profesional, ya que pues de alguna medida eso influye en su éxito profesional. Por eso es muy importante que ustedes adquieran herramientas o competencias o habilidades en aspectos como la voz, ya que no es solo transmitir el mensaje que ustedes quieren dar a conocer, sino que la idea es hacerlo en una forma adecuada. Entonces, a continuación les voy a mostrar un corto video para que ustedes interioricen algunas de esas técnicas que les ayudarán a adquirir competencias en ese aspecto. Presentamos Vocal Image, la aplicación inteligente de entrenamiento de la voz basada en la... Vamos a ver la relevancia de las entonaciones en la comunicación. Está comprobado científicamente que si no utilizamos al menos 5 tonos a la hora de hablar, el cerebro de nuestro interlocutor no aguanta. ¿Qué quiero decir con 5 tonos? Como si tuviera un piano, una escala, y estoy tocando 5 notas en un piano, es decir, que mi voz sube y baja constantemente. Si yo no trabajo esos 5 tonos, ¿qué le pasa a la cabeza de mi interlocutor? Que escucha un sonido constante, entonces al final le llega un tono aburrido. O sea, tengo que modular, tengo que marcar palabras importantes en mi discurso, destacarlas para que le lleguen muy bien, porque si lo digo todo igual y no diferencio unas cosas de otras, al final sueno muy aburrido y no conecto. ¿Por qué? Porque no hago picos con mi voz, entonces no puedo mandarle la información a mi interlocutor. ¿Qué es lo que me hace que conecte mucho con mi interlocutor teniendo un buen mensaje? Pues primero, tener un buen ritmo. El ritmo, lo normal y lo adecuado son entre 130 y 150 palabras por minuto. Si voy más despacio, sueno muy aburrido, y si hablo muy deprisa, entonces el cerebro del otro se pierde, no puede descifrarlo. ¿Vale? Las entonaciones hay que saber utilizarlas muy bien. Hay que marcar, es como cuando yo estoy estudiando. Yo cuando estoy estudiando me subrayo con colorines diferentes palabras. Pues cuando yo quiero entonar una palabra, quiero diferenciar porque estoy vendiendo un producto o hablando de algo que me parece importante, ¿ves lo que hago? Una mini pausa, destaco una palabra más que la otra, bien lo puedo subir con volumen, ritmo o un trocito del discurso lo hago igual. Lo más importante que tenéis que saber es que si no utilizo 5 tonos y mi forma de hablar es siempre constante, es decir, utilizo el mismo patrón, al final resulta aburrido y no conecto. Listo, ese es el video que les quería compartir frente a los aspectos. Uno. Listo, ese es el video que les quería compartir frente a lo de la entonación. Entonces recuerden manejar diferentes tonos al hablar, no hablar siempre el mismo tono de voz, sino que es necesario hacer énfasis en algunas expresiones. Entonces la idea es que ustedes vayan subiendo y bajando el tono de voz para dar énfasis y pues no aburrir a quien los está escuchando. Continuando con la presentación, pues vamos a hablar de los estilos de comunicación. Entonces, al inicio de la presentación les dije que no todos somos iguales, que actuamos distinto frente a diferentes circunstancias. Pues eso también depende del estilo de comunicación que los caracteriza. Entonces, recuerde que son 3. El estilo de comunicación pasivo, el estilo de comunicación agresivo y el estilo de comunicación asertivo. Esos son a grandes rasgos los 3 estilos de comunicación que se dan cuando nosotros establecemos interacción o hablamos con una persona. Entonces, el primero que vamos a ver es el agresivo. Entonces, es cuando es la expresión de pensamientos, sentimientos y creencias de forma hostil y dominante, violando los derechos de los demás. Entonces, cuando hablamos de este tipo de personas, son las personas que uno ve por lo general que
uno está en una conversación con ellos o está en un espacio con ellos, y son esas personas que tratan de imponer su criterio a la fuerza sin importar a veces la opinión y los sentimientos de la otra persona. Entonces vemos que son esos individuos que utilizan por lo general estrategias como la amenaza, como la intimidación, como el enfado. Esas personas que tienen ese tipo de comunicación son las que ustedes ven que intentan controlar a los demás siempre para salirse con la suya, sin importar a veces el costo. Se sienten superiores a los demás, y en cuanto a esos ejemplos de comunicación agresiva que uno suele ver, son los que interrumpen a los demás, cuestionan sus opiniones, usan ofensas, miran de manera retadora, tienen gestos amenazadores con las manos, desprecian los límites de los demás, atacan personalmente a los demás. Entonces, esas personas por lo general utilizan frases como, o bueno, uno actúa agresivamente porque no siempre, no digamos que la comunicación asertiva agresiva se refiere a un tipo de individuos. Uno, dependiendo de las circunstancias, a veces utiliza ese tipo de comunicación. Entonces, a veces uno utiliza frases como siempre coges mis ideas, deberías de aprender a hacer tu propio trabajo en lugar de depender de los demás. Por ejemplo, ustedes que están en este momento de su proceso formativo, a veces tienen diferencias con los compañeros, y a veces pues uno utiliza ese estilo de comunicación utilizando ese tipo de frases. No sirves para nada, mejor lo hago yo, deberías de hacer esta presentación porque eres mejor que yo. Ese tipo de comunicación es agresiva. Entonces, para mejorar esa comunicación, entonces la idea es intentar dirigir la conversación hacia cómo podemos mejorar en vez de señalar y acusar al otro. La comunicación pasiva, entonces, son esas personas que por lo general, no sé, pero a veces les cuesta como trabajo comunicarse verbalmente, que tienden a reprimir sus emociones en lugar de expresarlas, de pronto por miedo de lastimar a alguien, de pronto por miedo a que se sientan incómodos, de pronto porque no creen que sus sentimientos son iguales a los demás, que el otro es superior. Entonces son esas personas que tienen a veces esa autoestima baja, se consideran inferiores a otros y sus derechos no cuentan. Entonces inhiben su comportamiento de tal forma que no haya esa confrontación y esa lucha con el otro. Por ejemplo, voy con mi esposa a un restaurante, la invito a comer y le sirven la comida fría sin calentar. Y pues yo pues voy a hacerle el reclamo al mesero, obviamente. Y le digo, bueno, antes de hacer el reclamo, mi esposa me dice, no, deja así, no hay problema, yo me la como fría, a mí me gusta comer frío, deja así, no hay problema. Obviamente eso pues lo hace mi esposa para evitar discutir y que haya una confrontación, pues probable. De pronto el mesero se va a poner bravo. Entonces ahí en este caso, mi esposa está utilizando una comunicación pasiva, ya que evita discutir. Entonces, las personas con este tipo de comunicación suelen estar dudosos de sus relaciones con los demás. Ese es el tipo de comunicación pasiva, y que obviamente evitan mirar a las personas a los ojos. Si ustedes se encuentran con una persona que, no siempre, obviamente, que evite por lo general mirar a los ojos, que evite estar en conversaciones que se sienten incómodos, de expresar sus propias ideas, sino que todo lo que digan los demás lo asumen como si fuera la última verdad del universo. Se encorvan para evitar conflictos. Entonces son esas personas que utilizan un estilo de comunicación pasiva. Entonces, un ejemplo de comunicación pasiva, entonces un compañero de trabajo les dice, me alegra que hayas completado ese informe, buen trabajo. El empleado, gracias, pero no es gran cosa.
Entonces, en este caso, el empleado está minimizando sus logros porque se siente que debe evitar parecer presumido o egoísta. ¿Cómo se puede mejorar esa comunicación pasiva? Entonces, en vez de decir gracias, pero no es gran cosa, gracias, me alegra haberlo completado a tiempo y con buena calidad. Creo que esto beneficiará al equipo. Entonces, la idea es aceptar ese reconocimiento sin rechazarlo, ya que pues esto muestra la confianza que se tiene en el trabajo. Por ejemplo, les voy a contar una anécdota que tuve el año pasado. Nosotros dictamos unos talleres de preparación para las pruebas TIT junto con unos compañeros y el coordinador de la formación felicitó todo el equipo, pero mandó un mensaje al grupo y en especial dijo... en especial a Víctor Sinisterra por su trabajo como líder y por la responsabilidad y bueno, dijo unas palabras muy bonitas de mi trabajo. Entonces yo en vez de agradecerle o decirle que que me alegraba pues de su reconocimiento, yo le dije que no, que eso no es trabajo mío, sino que el reconocimiento es para mis compañeros, quienes se esforzaron y quienes, gracias a ellos, sacamos el trabajo adelante. En ese momento, pues yo asumí una comunicación pasiva porque pues no asumí precisamente esa confianza que se debe dar. O sea, uno, no necesariamente el decir o el exaltar los logros lo pueden señalar a uno como presumido o como creído, sino que precisamente ser asertivo también se trata de decir las cosas tal como son y agradecer. Si uno le están dando un cumplido, tú lo agradeces. Vamos a ver la comunicación asertiva, pues más adelante pues vamos a ver más detalles sobre la comunicación. A grandes rasgos pues les puedo adelantar que es un tipo de comunicación en el que se expresa de forma respetuosa y afectiva y sin contradicciones. Entonces recuerden que uno puede utilizar diferentes tipos de comunicación dependiendo de las circunstancias, como les dije anteriormente. Uno quisiera ser siempre asertivo, siempre tener la respuesta correcta y ser el hombre o la mujer perfecta, pero pues no siempre es así. Por ejemplo, pues yo no suelo, a pesar de ser comunicador, no suelo a veces ser tan expresivo, o sea, me considero aún una persona tímida. Entonces, por ejemplo, yo cuando niño no me gustaban las visitas, cuando llegaban estas, yo me escondía debajo de la cama, me tapaba los oídos y pues mis papás me llamaban, venga y salude a fulanito de tal. Yo no lo hacía, adolescente yo me encerraba en el cuarto, no salía. Entonces, pues en ese momento estaba asumiendo un tipo de comunicación pasiva. Obviamente la idea, y por eso uno trabaja, así como cuando uno va al gimnasio o cuando uno hace alguna actividad, o en este caso que ustedes están estudiando para mejorar, ¿cierto? Mejorar sus competencias. Yo estudié comunicación, tal vez tratando de superar esa timidez que aún me cuesta trabajo. Pero pues la idea siempre es tratar de expresarnos de forma asertiva, expresar nuestros puntos de vista con honestidad de frente y pues la idea siempre es tratar de ser mejores personas. Entonces, aquí vemos los estilos de comunicación, que ya los vimos anteriormente. Es el momento de referirnos específicamente a la asertividad. Entonces, nos referimos a la asertividad como la habilidad personal que nos permite expresar sentimientos, opiniones y pensamientos en el momento oportuno, de la forma adecuada y sin negar ni desconsiderar los derechos de los demás. Entonces, precisamente esa es la definición que nos da de comunicación asertiva. Expresarnos en el momento oportuno, de la forma adecuada y sin negar ni desconocer los derechos de los demás. Les voy a enseñar brevemente algunas técnicas o estrategias que ustedes pueden usar a la hora de fomentar esa asertividad de las que le estamos hablando.
La primera es usar frases en primera persona. Entonces, la idea es que ustedes, cuando estén interactuando con una persona, comiencen con yo para expresar esos sentimientos y necesidades sin culpar a los demás. Por ejemplo, yo siento que yo necesito que llevemos a cabo que me colabores con la evidencia tal, porque el plazo se vence en tal fecha cuando se hablen con algún compañero de trabajo. Por lo general, entonces, a veces iniciamos la conversación culpando al otro. Es que usted no hace nada, es que estoy atrasado, ya es muy tarde para presentar la evidencia, por su culpa nos va a ir mal. Entonces, una de las estrategias es, primero, yo me siento, yo necesito, expresen sus sentimientos. La segunda es la escucha activa. Es muy importante que ustedes presten atención a lo que la otra persona está diciendo, que no lo interrumpan. Obviamente esto demuestra respeto y que ustedes están validando y considerando su punto de vista. El control de las emociones, entonces se refiere a que obviamente no hay situaciones que sobrepasan el poder emocional, o que obviamente uno se molesta, pero la idea es mantener una posición calmada, que no molestarse por lo que los demás hagan o dejen de hacer, sino que mantener una posición calmada. En cuanto a la repetición asertiva, entonces la idea es ser asertivo en la comunicación con los demás. El respeto por la comunicación, por valorar lo que el otro dice. Empatía se refiere a ponerse en el lugar del otro. Entonces, muchas veces uno siempre prima los sentimientos de uno sobre los demás. Es muy importante que ustedes también tengan en cuenta el sentimiento o lo que el otro tiene que expresar o decir. Y elegir el momento adecuado. Entonces, asegúrense de que el momento y el lugar sean apropiados para tener una conversación importante. Eviten discutir en momentos de alta tensión o distracción. Así como vimos estrategias, hay millones de técnicas, bueno, no millones, pero hay muchas técnicas que ustedes pueden usar a la hora de ser asertivos. En este momento les voy a presentar 3, pero en el material de estudio hay más, o ustedes pueden consultar en fuentes externas esas técnicas para mejorar precisamente esa asertividad de la que les estoy hablando. Una de esas técnicas es la técnica del yo siento, porque. Entonces, esta técnica es útil para expresar cómo se sienten respecto a la situación sin culpar ni atacar a la otra persona, que es lo que generalmente solemos hacer. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, tienen una evidencia grupal y un compañero no entrega la parte que le corresponde a él a tiempo. Obviamente esto les afecta la calificación, puede ser, y los retrasa. Entonces, en vez de molestarse y tal vez gritarle o decirle que usted no hace nada, usted es un vago, entonces, en vez de eso, pueden ser asertivos y decirle, yo me siento y mi grupo de trabajo nos sentimos frustrados cuando no recibimos tu parte del informe a tiempo, porque pues esto nos retrasa el proyecto. Me gustaría que pudiéramos encontrar una forma de asegurarnos de que todos cumplamos con los plazos. Entonces, con esta técnica, expresan sus sentimientos sin acusar a la otra persona directamente, lo que reduce la posibilidad de que el otro le diga, no, es que no, de malas, no sé qué. Si ustedes comienzan expresando cómo se sienten, ya como que desarman a la otra persona. Otra técnica es la del disco roto o disco rayado. Entonces, se ve que obviamente es antigua esa técnica porque pues las nuevas generaciones nunca vieron los antiguos discos con los que se escuchaba música. Pues aquí hay aprendices de todas las edades.
los más antiguos saben que a veces los discos tenían el problema de que de tanto usarlos a veces se rayaban. Pues yo no soy tan viejo, pero pues mi papá lo usaba y yo lo recuerdo cuando era niño y que se estaba bailando. Entonces, por ejemplo, Cali Pachanguero, Cali Pachanguero, Cali Pachanguero, Cali. Bueno, se rayaba por el tanto uso y no podías pasar la línea y así se quedaba. Entonces, por eso se llama el disco rayado. Entonces, como su nombre lo indica, esta técnica consiste en repetir de manera calmada y firme lo que necesitan sin entrar en discusiones. Entonces, por ejemplo, alguien les dice, Juan les dice, ¿podrías ayudarme con este trabajo, por favor? Sé que estás ocupado, pero necesito que lo hagas. Entonces ustedes, utilizando la técnica del disco rayado, le contestan, no puedo hacerlo, ya te dije que no puedo hacerlo. Juan les reitera, ay, dale, no seas malo, que pues yo necesito que me ayudes, porque pues hágale, que usted puede. No puedo hacerlo, ya te dije que no puedo hacerlo. Juan les vuelve a repetir, por favor, no seas así, no puedo hacerlo, ya te dije que no puedo hacerlo. De tanto que lo repiten, y lo repiten hasta que se canse y ya no lo volvió a hacer. Entonces la clave de esta técnica es la repetición constante sin desviarse del mensaje principal, que también eso es una de las técnicas que utilizan las personas que a veces llaman de Claro o de Movistar, ofrecer tecnología celular, te repiten y repiten el mismo mensaje y eso también tiene implicaciones psicológicas que a veces lo convencen a uno. Otra técnica es la de la negociación. Entonces, esta técnica se trata de compartir responsabilidades o llegar a un acuerdo. Esto involucra escuchar las necesidades de los demás y ser claro sobre tus propios límites, buscando una solución que beneficie a las partes involucradas. Entonces, un ejemplo de esto es que un compañero les pide que en el trabajo, por ejemplo, que cambien de turno, ya que tiene planes. Entonces ustedes, utilizando la técnica de negociación, le dice, sé que necesitas ayuda para cubrir ese turno, pero no puedo cambiarlo porque pues ya hice compromisos con mi familia, me voy a ir al parque, etcétera. Sin embargo, puedo ayudarte en otro día o quizás buscar a alguien más que pueda cubrir por mí. Entonces ahí le están dando alternativas, no le están diciendo solo que no, sino que están llegando como acuerdos, hacen una negociación, tiene un enfoque más flexible, mientras que también aseguran que sus límites sean respetados. Esos son algunos de los ejemplos que les puedo dar de comunicación asertiva. Bueno, ya hablamos a grandes rasgos de la comunicación oral, de la comunicación no verbal, de la comunicación asertiva. Es el momento de abordar la comunicación escrita. Ahorita están viendo la pantalla en blanco, no es que me haya equivocado, que el profe se le olvidó pasar a la siguiente diapositiva, sino que esta diapositiva no está así por error. Nosotros a veces cuando escribimos o cuando tenemos que hacer un ensayo, a veces que tenemos que hacer una actividad de aprendizaje, entonces es un momento fatídico cuando el profe nos dice que tienen que escribir, que tenemos que usar nuestra creatividad, entonces nos preguntamos qué escribo, cómo comienzo. Esto no solo les pasa a ustedes, me pasa a mí, les pasa a muchos y esto se llama el síndrome de la hoja en blanco. Entonces a veces es un poco frustrante esta situación, pero les invito a que lean la siguiente reflexión. La escritura es el espejo del alma. Todos la necesitamos para entender el mundo que nos rodea. Todos tenemos una historia que narrar. Atreverse a hacerlo, superando el miedo, es el primer paso. Entonces es muy importante, muchachos y muchachas, chicos y chicas, que ustedes superen esos temores. Y pues la idea es que comiencen a escribir. La mejor forma de mejorar esas competencias, ese miedo a escribir, es escribiendo, aunque suene redundante. Entonces, para la presente evidencia que les explicaré en contados minutos,
La idea es que ustedes deben realizar un texto argumentativo, por lo que es muy importante que ustedes tengan claridad sobre lo que conlleva la redacción de este tipo de textos, por lo que vamos a ver brevemente cuáles son sus características. Entonces, un tipo de texto, este tipo de texto pues se compone de unas partes específicas. Entonces, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Recuerden que este tipo de textos son los que se incluyen sobre un tema en particular a fin de persuadir al lector. Ustedes dan argumentos con los cuales pueden persuadir al lector de que la opinión que ustedes tienen es la correcta. Puede que lo convenzan o puede que no, pero ustedes deben de dar argumentos para convencerlo de que la opinión suya es correcta. Por eso se llama argumentativo, porque deben de dar una serie de argumentos. Está compuesto por una serie de partes. Una introducción, un desarrollo y una conclusión. Entonces, en la introducción ustedes presentan el tema. Pueden hacerlo a través de una anécdota, iniciar con una cita o una frase célebre. La idea es contextualizar, o sea, básicamente de qué se trata el ensayo o el texto argumentativo que ustedes están dando a conocer con el fin de darle a conocer la importancia que tiene al lector. Ustedes plantean la tesis o el argumento central que van a defender en tu texto. Entonces la idea es hacerlo en forma detallada y simple. A través de este texto nosotros vamos a convencerlos sobre la importancia de reciclar para conservar el planeta. Entonces, en eso, todos esos puntos ustedes los deben de colocar en la introducción. Pero no me vayan a poner introducción, desarrollo y conclusión. Así los títulos, así como están ahí resaltados, sino que es un texto que la idea es que ustedes lo lleven a cabo en forma fluida, que vayan narrando lo que va sucediendo sin necesidad de subtítulos, sino que enlacen los párrafos a través de conectores, hacer un primer párrafo, en el segundo, no obstante, sin embargo, y así sucesivamente como si fuera un cuento. No quiero subtítulos en el texto argumentativo. Bueno, en el desarrollo ustedes presentan y defienden la tesis con argumentos sólidos y bien estructurados. Entonces pueden aquí colocar datos o testimonios debidamente comprobados. Entonces aquí utilizan fuentes, pueden utilizar fuentes externas que ratifiquen o contradigan lo que ustedes están diciendo y consideren contraargumentos. Al final hacen una conclusión donde reflexionan sobre la importancia del tema, llaman a la acción o proponen una solución y cierran con una frase impactante. No es necesario, pero pues esa es una alternativa. Eso es básicamente lo que ustedes deben de tener en cuenta a la hora de desarrollar un texto argumentativo, que tenga una introducción, un desarrollo y una conclusión. Entonces, a la hora de ustedes llevar a cabo ese texto argumentativo o cualquier tipo de texto, lo primero que deben de hacer es un proceso de planeación, como cualquier cosa que ustedes hagan en la vida. Entonces, es básicamente el diseño de lo que van a escribir. Por lo que lo primero que deben de hacer es responderse una serie de preguntas. Estas pues son como las llamadas WH que uno ve cuando aprende inglés. What, where, who, how. ¿Qué voy a hacer? ¿A quién le voy a escribir? ¿Para qué? ¿Qué voy a decirle al lector? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, cuando se respondan esas preguntas en cuanto al qué quiero? ¿Qué debo escribirle al lector? Entonces, cuando vayan a redactar un texto argumentativo, les recomiendo que hagan una lista o lluvia de ideas con los posibles argumentos o razones que van a usar para sustentar su postura o punto de vista. En cuanto a la quién, entonces la idea es que ustedes se pregunten quién va a ser el receptor de la información. No es lo mismo cuando ustedes les escriben a niños que deben de utilizar un lenguaje que los niños
que pues les guste, que sea agradable, que no, pues que lo entiendan, pues. Y no es lo mismo que escribirle a adultos mayores. Entonces, no es igual que hacer un texto a expertos en AXO como ustedes, que se están capacitando, o a personas que no tengan estudio. Entonces, ustedes deben de mirar exactamente a quién. Entonces, es importante que ustedes, dependiendo de si a quién, no utilicen lenguaje muy técnico, con términos o conceptos muy rebuscados o muy técnicos de su profesión, ya que es probable que no los entiendan. En cuanto al para qué, entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta para qué, cuál es la intención comunicativa de lo que ustedes van a escribir. No es lo mismo, por ejemplo, escribir una noticia que su función es informar, o hacer un ensayo, una caricatura que su función es entretener. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta esos elementos, y eso obviamente va de acuerdo con la clasificación de los textos, que más adelante en otra sesión pues vamos a ver esta clasificación, como para no alargar la sesión, teniendo en cuenta ya la hora. Entonces, otra pregunta que ustedes deben de responderse es el cómo. Ese cómo pues va a depender del tipo de texto y la tipología textual que pues vimos brevemente anteriormente. Para el caso de los textos argumentativos, la idea es que ustedes construyan oraciones con sentido, que estén libres de faltas ortográficas, que el texto tenga cohesión, que exista una relación armónica entre los elementos de un texto, es decir, que las palabras fluyan de la una a la otra sin tropiezos, etc. Bueno, vamos a ver específicamente, mucha atención muchachos, el desarrollo de la evidencia, es decir, qué es lo que ustedes tienen que hacer para cumplir con los resultados de aprendizaje contemplados para el desarrollo de esta evidencia. Entonces, la evidencia se llama video, la comunicación como la expresión humana. Esta evidencia inició como fecha oportuna hoy, 27 de febrero, finaliza el 3 de marzo. Igual ustedes saben que las evidencias se encuentran abiertas en la plataforma en caso de que por X o por Y razón no la puedan presentar en los tiempos pertinentes. Igual quedan abiertas, pero pues la invitación que les hago es a que la presenten, así tengan alguna evidencia de pronto técnica o algo que no esté completada, pero pues para que no se atrase. Entonces, lo primero que ustedes deben de hacer es pensar en una situación problemática de su entorno laboral o personal como tema central para ser tratado en la actividad, y buscar la manera de cómo darle una solución usando técnicas de comunicación asertiva. Entonces, esas técnicas de comunicación ya las vimos anteriormente, sin embargo, pues pueden consultar fuentes externas de información. Entonces, algunos ejemplos de problemas de comunicación que requieren solución serían, por ejemplo, poca asertividad en la comunicación. A veces uno tiene conflictos con vecinos o familiares. Hay a veces dificultades para trabajar en equipo, etc. Entonces, la idea es que ustedes realicen un ejercicio investigativo que les permitan profundizar en el estudio de la situación problema. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren abordar el tema de los conflictos con los vecinos, o los conflictos, por ejemplo, con los residuos que la gente deja en la calle, que no los recoge, bueno, traten cualquier problema que ustedes tengan cotidiano en su familia, en su trabajo, y que hagan una investigación sobre esa problemática, los problemas que existen con los compañeros de trabajo porque no son asertivos, bueno, etcétera. Ustedes escogen un tema, temas hay muchísimas donde se puedan abordar esos temas de asertividad. Una vez que ustedes ya tengan el tema en el que va a trabajar, entonces la evidencia consiste simplemente en hacer dos cosas en específico. La primera es elaborar un texto argumentativo
que ya vimos brevemente en qué consiste, en el que ustedes plantean su punto de vista frente a la situación problemática planteada y la forma de resolverlo. Entonces, ya les dije que este tipo de textos se componen por introducción, cuerpo y conclusión. Es importante que ustedes, antes de llevar a cabo la evidencia, lean los componentes formativos que encuentran en la plataforma, en el material de estudio. Uno se llama argumentación, el otro se llama escribiendo. Entonces, hagan ese texto argumentativo sobre, sobre la temática que ustedes eligieron, en el que esté involucrado un problema de asertividad. Entonces, con su introducción, con su desarrollo y su conclusión, de acuerdo a lo que vimos anteriormente. Y posteriormente, esa es una parte de la evidencia. Luego, ustedes mediante un video exponen el ejemplo del tema tratado en el texto. Entonces, por ejemplo, si ustedes escogieron el tema de las dificultades para trabajar en equipo, entonces la idea es que ustedes a través del video pueden aparecer en cámara o colocar imágenes a través de la edición donde presenten o nos relaten una experiencia específica de su vida laboral o personal relacionada con dicha temática y la forma en que se puede resolver asertivamente. Entonces, para la realización del video pueden utilizar la cámara del computador o celular, incluso herramientas en línea que les permita animar, editar, musicalizar y demás como Powtoon, Loom, Canva, entre otros. Entonces les voy a presentar algunos ejemplos como para que, o bueno, un ejemplo para que ustedes tengan en cuenta más o menos lo que deben de llevar a cabo. Permíteme un segundo. Entonces, por ejemplo, aquí hay unos ejemplos. Entonces, hoy presentan un documento. La idea es que para facilitar la visualización de la evidencia, entonces ustedes ya saben que todas las evidencias se presentan en un informe con normas APA, entonces hacen una portada con su nombre al instructor, entonces hacen un texto, la primera parte es hacer un texto argumentativo. Entonces, por ejemplo, aquí dice vecinos y ruidos, soluciones utilizando comunicación asertiva. Entonces, aquí hacen la tranquilidad y el descanso son aspectos fundamentales en la vida de cualquier individuo. Sin embargo, este derecho puede verse amenazado cuando nos enfrentamos a situaciones de convivencia que afectan la armonía de una comunidad, como es el caso que vamos a plantear de los conflictos familiares. Y bueno, muy importante, o con valor agregado, agregar citas de expertos que hablen sobre el tema que ustedes están abordando. Y finalizar, recuerden que está conformado por una introducción donde contextualizan el tema, el desarrollo, donde dan los argumentos y la conclusión. Importante la conclusión, entonces decir en conclusión o en síntesis, los conflictos con los vecinos a causa del ruido pueden ser desafiantes, pero es posible resolverlos de manera efectiva por medio de la comunicación asertiva, Y agreguen el link del video correspondiente. Lo ideal es que ustedes lo pasen a YouTube, a una herramienta, y agreguen el link para poderlo visualizar. Permítame un segundo.
Listo, agregan el link, qué pena con ustedes. Y en eso consiste la realización del video. Entonces, de la evidencia. Entonces aquí sale el aprendiz hablando sobre expresión humana. Hablé sobre cómo las herramientas de la comunicación asertiva. Sobre el ejemplo del caso que ella puso. Entonces, bueno, aquí pues básicamente ella leyó lo que puso en el informe, pero pues la idea es que ustedes relaten un caso específico que les haya sucedido sobre lo que ustedes relataron. Entonces, si por ejemplo ponen el tema de la contaminación en los espacios públicos, entonces, una vez yo tuve un inconveniente con un vecino cuando iba a sacar la basura y entonces tal cosa y tal cosa, que nos narren básicamente una experiencia de su vida familiar o personal o del trabajo relacionada con la temática abordada en el video. No los voy a obligar a que salgan en cámara, aunque pues la idea también de la evidencia es precisamente mirar esos aspectos de la comunicación oral que deben de fortalecer. Entonces, en cuanto al tono, el timbre, y eso pues también les ayudará porque al final cuando ustedes ya sean próximos a obtener el título como tecnólogos, ustedes van a tener que sustentar ese proyecto formativo que ustedes están desarrollando. Entonces, a medida que ustedes practiquen esa forma de interactuar con los demás, de expresarse, de comunicarse, pues se les va a facilitar a la hora no solo de llevar a cabo ese proyecto formativo que les estoy diciendo, sino pues cuando estén en el aspecto laboral. Entonces es muy importante que pues, lo ideal es que salgan en cámara, pero si no quieren salir, entonces pueden hacer la edición, colocar como una presentación donde ustedes editen y hagan la respectiva exposición del ejemplo correspondiente al tema. No sé si es claro. Bueno, ya siendo las 9:03, creo que ya vamos a pasar con el último punto de la sesión, que es referente a las dudas o inquietudes. Entonces, por favor, si tienen alguna duda o inquietud frente al desarrollo de la evidencia, por favor, levanten la mano, los escucho, o frente a la temática abordada. Bueno, creo que todos se durmieron. Se durmió Alberto, ahí lo escucho roncando, Camilo, Daniela, Daisy. Profe, no hay preguntas. Gracias, Verónica. El ejemplo de nuestra compañera nos quedó más claro. Ya quedó claro que tenemos que hacer el escrito, que sería el texto, y adicionalmente el video, exponer la idea. Entonces, por mi parte, ya quedó claro con ese ejemplo que nos diste. Muchas gracias. Qué bonito. Gracias, Chaque, muy amable. Profe, interesante la clase. Qué bonito. Gracias por la retroalimentación. Se prepara con mucho esfuerzo la clase. Bueno, estimados aprendices, me encantó compartir con ustedes. Les agradezco por el privilegio de su tiempo. Cualquier duda, cualquier inquietud, recuerden que estoy en disposición de colaborarles siempre. Un abrazo para todos. Marcela, el link de asistencia. Yo saco la asistencia de Teams, que me permite obtener la asistencia. Por lo general no tomo asistencia, sino que yo la obtengo de Teams. Les agradezco a todos, muchachos, por el privilegio de su tiempo. Una feliz noche, que descansen y bendiciones. Gracias a todos. Gracias, Daniela. Gracias, Camilo. Gracias, Alberto. Descansen y bendiciones. Hasta luego, Gerson. Igualmente. Buenas noches a todos. Buenas noches.